A ver, cuando pensamos en el siglo de oro español, a lo mejor se nos vienen a la cabeza reyes y conquistas, ¿no? Pero la verdad es que fue mucho más. Fue como un Big Bang, una explosión cultural que cambió para siempre, y digo para siempre, la manera en que contamos historias. De hecho, fue ahí donde nació nada menos que la novela moderna. Para entender cómo pasó todo esto, vamos a hacer un recorrido. Este es nuestro plan de vuelo. Empezaremos con un cambio de mentalidad radical. Pasaremos por una guerra de poetas. Veremos cómo el teatro salió a la calle. Presenciaremos el nacimiento de la primera novela moderna y terminaremos viendo cómo se convirtió en un espejo de la sociedad. Bien, para comprender la magnitud de esta explosión, primero hay que entender cómo era el mundo justo antes. Pensemos en una época de poemas épicos, de grandes caballeros, y con una visión del mundo donde Dios era literalmente el centro de todo. En la Edad Media, las historias no se leían en silencio. ¿Qué va? Se cantaban, se recitaban en las plazas. Los juglares contaban las hazañas de héroes como el Cid Campeador. Todo giraba en torno al honor, la lealtad, las batallas y, por supuesto, un orden social y religioso que parecía inamovible. Pero entonces, llegó el Renacimiento con una idea revolucionaria, el humanismo. Y esta tabla lo resume perfectamente. De repente, el foco de la cámara universal que apuntaba a Dios giró 180 grados y apuntó al ser humano. La vida ya no se explicaba solo con la religión, sino con la razón, la pasión, y el arte empezó a explorar lo que significa ser humano, con todas sus luces y sombras. Y si hay una obra que sirve de puente perfecto entre estos dos mundos, esa es la Celestina. Olvídense de los caballeros heroicos y sus códigos de honor. Aquí lo que tenemos es la historia de dos amantes, Calixto y Melibea, y una casamentera, Celestina, que mueve los hilos de la pasión, la codicia e incluso la brujería. Es que esta obra nos mostró un mundo brutalmente real, no de héroes perfectos, sino de gente movida por el deseo más crudo, un mundo tan humano y por lo mismo tan controvertido que la mismísima Inquisición la censuró. Esto, sin duda, fue la mecha que encendió una reacción en cadena en la literatura. Y claro, esta ruptura con el pasado no se quedó solo en la prosa. La poesía se convirtió en un auténtico campo de batalla. Aquí, dos titanes literarios se declararon la guerra, pero no con espadas, sino con algo mucho más afilado, las palabras, y con ellas forjaron un nuevo lenguaje para una nueva era. Por un lado del ring tenemos el conceptismo. Imaginen un espadachín, rápido, preciso, letal. Su arma es el ingenio, los juegos de palabras. La idea es decir mucho con muy poco. El campeón indiscutible de este estilo fue el gran Francisco de Quevedo. Y en la otra esquina, el culteranismo. Si el conceptismo es una espada, esto es una catedral barroca. Es un estilo exuberante, lleno de adornos, de metáforas complicadísimas, de referencias a la mitología clásica. Busca la belleza por encima de todo. Y su máximo exponente fue Luis de Góngora. Quevedo y Góngora eran enemigos a muerte. Se odiaban, y no tenían reparo en demostrarlo, escribiendo poemas increíblemente ingeniosos solo para insultarse. Pero esta rivalidad feroz, esta batalla de egos y estilos, tuvo un resultado espectacular. Llevó a la poesía en español a un nivel de complejidad y de belleza nunca antes visto. Mientras estos dos genios se peleaban en los círculos más cultos, otra revolución, una mucho más popular, estaba estallando en los escenarios. Y todo gracias a un hombre que tenía una idea radical para la época. El teatro no es solo para los reyes, es para todo el mundo. Ese hombre era Lope de Vega, apodado el Fénix de los Ingenios, y era una auténtica fuerza de la naturaleza. Lope creó lo que él mismo llamó el arte nuevo de hacer comedias. ¿Y qué era? Pues obras con un ritmo trepidante que mezclaban lo trágico y lo cómico y que le hablaban directamente a la gente de la calle. Y su obra más famosa, Fuente Ovejuna, es el ejemplo perfecto. Es la historia de un pueblo entero que se levanta contra un gobernante tirano. Cuando llega el investigador del rey y pregunta quién mató al comendador, todo el pueblo, a una voz, responde: Fuente Ovejuna lo hizo. Es una historia increíble sobre el poder de la unidad del pueblo. Bueno, aquí viene el punto de inflexión. Toda esta energía nueva, el foco en la persona, el lenguaje sofisticado de los poetas, las historias para el pueblo, estaba a punto de converger. Un solo hombre la iba a canalizar en un libro que literalmente cambiaría el mundo para siempre. Y ese hombre era Miguel de Cervantes, un personaje con una vida de película, soldado, recaudador de impuestos y hasta prisionero.
Y fue en la cárcel donde empezó a escribir un libro con una idea sencilla: burlarse de las novelas de caballerías que ya le parecían pasadas de moda. Lo que no sabía es que sin querer estaba a punto de inventar algo completamente nuevo. Su libro, Don Quijote de la Mancha, parte de una pregunta que hoy nos parece hasta graciosa. Y es que su protagonista, un hidalgo de campo, lee tantas, pero tantas novelas de caballerías que se le seca el cerebro y se vuelve loco. Cree que es un caballero andante y sale a buscar aventuras. Y claro, en su locura, ve el mundo transformado, ve gigantes donde no hay más que molinos de viento. Y para completar el cuadro, convence a un campesino, el bueno de Sancho Panza, para que sea su escudero. Y así, los dos, el idealista loco y el campesino con los pies en la tierra, se lanzan al camino. Ahora, lo genial, lo verdaderamente revolucionario de esto es que al juntar la locura idealista de Don Quijote con el realismo puro y duro de Sancho, Cervantes creó la primera novela moderna. ¿Por qué? Porque por primera vez lo importante no eran las hazañas, sino los personajes, su psicología, sus dudas, cómo cambian. El foco estaba en su mundo interior. Pero la invención de Cervantes no fue el final de la historia, ni mucho menos, fue solo el principio. La novela se había convertido en una herramienta increíblemente poderosa para analizar el mundo. Ahora demos un salto en el tiempo de 200 años y conozcamos a Benito Pérez Galdós, el gran maestro del realismo español. Lo que hizo Galdós fue tomar esa herramienta que inventó Cervantes y la convirtió en un espejo para que la sociedad se viera a sí misma, con todas sus virtudes y, sobre todo, sus defectos. En novelas como Marianela, Galdós usó la ficción para hacer una denuncia social en toda regla. Exploraba la cruda realidad de la España del siglo XIX y ponía el dedo en la llaga sobre temas como los prejuicios, las injusticias y ese eterno conflicto entre lo que una persona vale por dentro y cómo la juzgan por fuera. Y así cerramos el círculo. Esa explosión que empezó con un cambio de foco de Dios al hombre, que se desató en la poesía y el teatro, y que culminó con un caballero loco luchando contra molinos, nos dejó un legado potentísimo. La novela, una herramienta para entendernos, una que, como demostró Galdós, nos obliga a seguirnos preguntando hoy, igual que ayer, hasta qué punto las apariencias siguen definiendo cómo juzgamos a los demás.